Campeones, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí en Twitch y que luego está en YouTube. Recordad que si veis esto en YouTube podéis darle un like, poner un comentario y suscribiros al canal para hacerlo crecer un poquito. Y semana que viene bastante cargada de cositas. Hemos tenido la Volta a Cataluña, hemos tenido la E3, hemos tenido en Flanders Fields. Hemos tenido aparte el Princess Mahachakri, el Tour de Tailandia, la Settimana Internacional y Coppa Bartali. Hemos tenido alguna carrera más de categoría punto .2, como la Alentejo o la Nemas Classic. Hemos tenido la Rue Turagel. Muchísimas cosas durante esta semana. Una semana cargada de ciclismo. Y luego esta semana viene bastante más suave, pero viene con de Ronde van Vlaanderen, con el Tour de Flandes, segundo, perdón, de los monumentos de la temporada y, y un momento muy importante, aunque quizá después de lo visto de esta semana haya un poquito menos de hype del esperado por cómo se han dado los resultados y por cómo parece que puede llegar a ser la carrera, pero sabemos que al final es una carrera siempre complicada, aunque haya ciclistas que parece que las complicaciones no van con ellos, pero hay posibilidades de que todo se complique. Bridas. Y, y bueno, pueda variar ese resultado final, pero a priori, como decíamos, parece que hay un favorito claro y quizá más claro después de lo visto estos días, aunque hay diferentes opiniones, precisamente porque después de lo visto no queda muy claro si si Mathieu Van Der Poel está a mucho nivel o está a un nivel más bajo, si Wout van Aert está a un muy buen nivel o está al mismo nivel del año pasado. Entonces no queda nada muy claro, pero parece que de nuevo Pogachar va a tenerlo muy fácil bueno, de nuevo, va a tenerlo muy fácil en el Tour de Flandes este año. Vamos a empezar desde el principio, lo tengo ya por aquí. Lo primero, la Volta a Cataluña. La dejamos comenzada ya el lunes con esa primera etapa en San Feliu de Guíxols, que se llevó Dorian Godón en el sprint por delante de Benepul y Pizco, que Benepul que parecía que venía fuerte. Tom Pizco que asomaba también aquí en estos primeros puestos. Vimos bien colocado también a Vingegaard. Madre mía, estos gatos. Y, Y de momento todas las cartas sobre la mesa de los corredores que a priori parecía que venía bien. Había perdido tiempo Julio Chicone y algún corredor más, pero más de forma premeditada que otra cosa. La etapa del martes fue esta entre Figueres y Bañolas, bastante parecida realmente. Mirando el perfil no lo parece, pero con un final también con mucho repecho, mucho sube y baja, complicado, con la parte esta de ascenso hasta poco después de Olot, que la hacía complicada también. No había un puerto como el de San Hilari, pero al final acababa sumando un desnivel parecido y era una etapa que pintaba del mismo estilo con un sprint quizás reducido para llegar a meta. Así fue al final, se llegó a un sprint donde la victoria se la llevó Magnus Cort. Los bigotes dominaban esta Volta a Cataluña. Hubo una fuga de 5 corredores con Baptiste Weistrofer dominando, cogiendo los puntos de la montaña y los del sprint. Luego Slock intentó marcharse solo en la parte final, pero en esos últimos 3 kilómetros Hey, yo, fue cazado. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal? Y al final había como unas zonas reviradas en la parte final que hicieron que el sprint fuese un poco anárquico y se lo acabó llevando Magnus Cort. Acabas de entrar con esto, muy bien. ¿Qué están, los dos o había alguno más? Los dos, pues bien, les vendrás bien, que en dúos estarán recibiendo bien de ello. Y eso, no Isidoro hacía segundo, el corredor del Decaldón, que el Decaldón seguía sumando, y Francesco Busato de Alpecin hacía tercero.
Volvimos a ver de nuevo a Tomás Silva meterse en el sprint para ser sexto. Seye Darder se metía en el top 10, hacía décimo. Buen resultado. Esta vez se llegó al sprint mucho más numeroso, 122 corredores. Prácticamente un pequeño grupito fue lo que se quedó por detrás. En la general, Godón seguía de líder, pero empatado a tiempo con Magnus Cort. Aquí en la segunda etapa, Godón fue cuarto, o sea, se quedó muy cerca de la victoria también. Magnus Cort se ponía segundo con el mismo tiempo. Evenepoel se quedaba tercero a 4 segundos. Pizcock cuarto a 6. Y luego ya Tomás Silva venía dando tiempo al gran grupo con 10, que era quinto. Y un grupo bastante numeroso todavía de 68 corredores. En los puntos, Baptiste Weistrofer con los sprints intermedios conseguía el liderato de la clasificación por delante de Godón, que se quedaba con 10 empatado con Magnus Cor, porque en meta, en la Volta a Cataluña, solo dan puntos a 3 corredores, y eso hace que esta clasificación esté bastante más abierta y haya bastantes más posibilidades. Porque habiendo 10 puntos en meta y 9 para el primero de los 3 para el primero de cada uno de los sprints intermedios, pues que se suman 9 en total, pues la verdad es que está bastante equilibrado eso y puede haber más variedad en los vencedores de la clasificación de los puntos. La montaña, Baptiste Weistrofer mantenía el maillot con 7 puntos de ventaja sobre Stites. Slock y Samuel Fernández habían cogido 2 y 1 puntos aquí. En la clasificación de mejor joven, Andrea Racañino Viero se ponía como líder, todos empatados a tiempo, eran 15 corredores con el mismo tiempo todavía, que habían llegado ambos días en el primer grupo. Y en la clasificación por equipos, el Ineos Grenadiers, pero también teníamos 15 equipos empatados a tiempo. Llegaba así la tercera etapa, en la Costa Dourada, entre Monroig del Camp y Vilaseca. Una etapa que era más dura que las anteriores, con el Al de la Musara desde el principio, luego el Col de Capafons, Colroy ahí en la parte final y luego desde ahí un llano, además con la posibilidad de que se formasen abanicos y tal. Y así fue, después del paso por el Colroy se formaron un abanico y ahí vimos una animalada espectacular de Renko Evenepoel que se marchaba en solitario en el llano, hacía el abanico para él solo, se marchaba en solitario y luego veíamos a Jonas Vingegaard hacer el animal también de una manera espectacular para cerrar ese hueco que había abierto Renko Evenepoel. Renko Evenepoel se enfadó con Vingegaard porque no colaboraba. Al poco Vingegaard entró a colaborar un poquito para que no se enfadase y fueron así hasta el último kilómetro, donde cuando parecía que ya no les iban a coger, Renko Evenepoel se fue al suelo en una rotonda y Jonas Vingegaard se paró para dejar al pelotón que le cazase. Tenía el pelotón como a 10 segundos o así. Se paró, se dejó coger por el pelotón y ellos fueron quienes pelearon la victoria del sprint. Luego dijo Vingegaard que a él no le parecía bien ganar la etapa de esa manera, así que Renko Evenepoel se libraba de perder ese tiempo y seguramente si hubiese llevado esa etapa, pero no, pero no fue así porque tuvo la mala suerte de la caída. Aquí se nos mostraba un Renko Evenepoel que venía bastante fuerte, que tenía muy buena pinta para los futuros días y un Vingegaard que parecía bastante controlador, tener bastante calculado todo y esperar a la montaña para intentar abrir las diferencias, simplemente aquí manteniendo para que Renko no se marchase en solitario en la clasificación por delante. El ver a este Benepul nos hacía preguntarnos si no hubiese sido mejor calendario para él las clásicas que este que está teniendo una Milan San Remo, una E3, una Game son carreras que quizá él podría disputar y que podrían ser bastante interesantes, pero para su estilo de corredor. Pero no parece querer correr esas carreras, así que aquí le tuvimos en Cataluña. Veremos cómo avanza la cosa. La victoria final fue para Dorian Godón, por delante de Ethan Vernon, y con Noah Hobbs, el sprinter jovencísimo del EF Education, con solo 21 años, que hacía un tercer puesto, bastante bien
el corredor británico. Toon Aerts, el del Lotto Intermarché, hacía cuarto. Pidcock se volvía a meter y hacía sexto. Y luego, como destacar, Heisman de Movistar hacía noveno. Llegaba todo el mundo en el mismo tiempo, 91 corredores. Además de Enric Mas, que pinchó en los últimos 4 kilómetros y se le dio el mismo tiempo. Y Renko Evenepoel, que después de la caída se le dio también el mismo tiempo, que además tenía 3 segundos de bonificación por el sprint intermedio de Reus. En la general, Dorian Godón se mantenía como líder. Habría 11 segundos de ventaja sobre el segundo, que ahora pasaba a ser Renko Evenepoel. El tercero era Tom Pidcock a 16. Luego venían Jonas Vingegaard y Brandon McNulty a 18 y 19. Y Anton Charmir a 20, que daba el tiempo ya al resto de corredores. Pasaban a quedar en ese primer grupo 62 corredores con el mismo tiempo. En los puntos, Dorian Godón se colocaba como líder. Beistroffer en la fuga había conseguido los 3 del primer sprint intermedio. En el segundo intermedio no pudieron llegar, evidentemente, porque estaban ya Jonas Vingegaard y Evenepoel por delante. Así que acaba cayendo a ese segundo puesto. En la montaña, Beistroffer aquí sí se mantenía y abriendo mucha más ventaja. Josh Barnett del Burgos Pellet BH recortaba, o sea, conseguía puntos, pero siempre por detrás de Beistroffer. Se quedaba con la mitad de puntos que él, 34 por 17. En los jóvenes, Antoine Lot, el corredor de Decaldón CMA-CGM, conseguía el liderato. Seguían todos empatados a tiempo, en esta ocasión solo 14, porque Tobias Esbarre, que estaba en ese primer grupo, se vio cortado en los abanicos y no pudo llegar en cabeza. Y en la clasificación por equipos, el Ineos Grenadier seguía liderando. De nuevo, pasaban a ser 14 los equipos empatados a tiempo, porque el 1X perdía todas las opciones en esos abanicos. Y así se supone que tenía que llegar la montaña a la Volta a Cataluña, porque al día siguiente tocaba Walter 2000, una etapa que era monopuerto, pero que eran 4000 metros de desnivel acumulado, ya que se salía desde el nivel del mar y había ciertas subidillas, subidas y bajadas durante el recorrido, hasta luego acabar subiendo a Walter 2000 por encima de los 2100 metros y acumulando mucha dureza. ¿Qué ocurrió? Fuertes vientos, alerta en Cataluña y se pasó a esta etapa de 151 kilómetros entre Mataró y Camprodon. Etapa que al final acumulaba 2.800 metros de desnivel vertical, pero que acababa de una forma bastante llana. Se ve aquí que es ligeramente en ascenso, pero en un porcentaje muy suave. Y por tanto, una nueva etapa que se decidía al sprint que se llevaba de nuevo el bigote de... Ah, no, perdón, claro, aquí fue Ethan Vernon el que se llevó la victoria por delante de Dorian Godón. Efectivamente, había una curva, lo dijeron además, que utilizando VeloBeWare pudieron ver cómo era el final y llevarlo bien preparado y supieron que había que entrar primeros en la última curva para poder llevarse la victoria. Así lo hicieron. Dorian Godón fue segundo y Tom Pidcock, la primera etapa que no ganaba un bigote, claro. Y Tom Pidcock de nuevo se metía en el podium de la etapa siendo tercero y además cogiendo 3 segundos de bonificación en un sprint intermedio. Brandon McNulty era cuarto, Magnus Cort quinto, David González consiguió meterse ahí en el top 10 haciendo un sexto. Y de nuevo un grupo muy grande de 118 corredores los que llegaron en el mismo tiempo. La general se mantenía con Dorian Godón como líder, Tom Pidcock a 13 segundos, Renko Evenepoel pasaba a estar tercero a 14 segundos. Vingegaard y Simone Waldi llegaban a 24 segundos, cuarto y quinto. Andrea Raccagnino Noviero y Brandon McNulty eran sexto y séptimo a 25. Aquí vimos en esta etapa un movimiento del Burgos, intentando en el sprint intermedio moverse, porque solo hubo una fuga de 2 corredores, de Merhawi Kudus y de Fernández, Samuel Fernández, el de Euskaltel. Y luego hubo un momento ahí en el sprint intermedio donde el Burgos intentó moverse con Aparicio y José Manuel Díaz Gallego. Le salió también a su rueda Andrea Raccagnino Viero y algún corredor más. Y Andrea Raccagnino Viero al final fue el que consiguió ese segundo de bonificación. Y luego Rudy Molar a 26 segundos daba tiempo al gran grupo
que seguía siendo de 59 corredores. En los puntos, Dorian Godon se mantenía como líder con 8 puntos de ventaja sobre Baptiste Weistrofer. En la montaña, Baptiste Weistrofer dominaba, ahora con 22 puntos ya sobre Josh Barnett. En los jóvenes, Simone Waldi con los 2 segundos de bonificación pasaba a ser líder. Andrea Racagnino Viero con el segundo de bonificación pasaba a ser segundo. Luego Antoine Lot daba el tiempo a esos 11 corredores que seguían persiguiendo todos con el mismo tiempo, a 2 segundos de Waldi. Y en la clasificación por equipos seguía todo igual con el Ineos liderando. Y así llegaba por fin, con un día más de espera de lo debido, la alta montaña a esta Volta a Cataluña. Un etapón con todas las de la ley entre la Seu d'Urgell y el Col de Pal en la Molina. Se le tuvieron que restar 2 kilómetros a la ascensión de nuevo por el riesgo de los vientos, por el problema que estaban poniendo, pero nada más se recortó eso y aquí vimos la primera exhibición de Jonas Vingegaard. Hubo un grupo muy potente que se fue desde el principio en cabeza. Estaban Chicone, Pigansoli, Soler, Rubio y William Junior Lecerf. La verdad es que es un grupo muy, muy bueno. Red Bull fue el que estuvo haciendo el trabajo para cazar. Alcanzaron al último a Chicone. Y luego ya cuando llegó el movimiento, cuando quedan 6 kilómetros para la meta, se movió Jonas Vingegaard y nadie pudo seguirle. De hecho, metió prácticamente un minuto al segundo, que fue Félix Gall. 51 segundos le sacó al austriaco. 1-0-1 al grupo que venía por detrás con Lenny Martínez y Florian Lipovic. 1-0-3 a Valentin Paret Pentre, Renko Evenepoel, que llegaba por detrás a 1-38. 1.39 Matías Esquielmos con Lorenzo Fortunato, Keanu de Brooks y Ben O'Connor, que cerraba el top 10. En esta etapa, si no me equivoco, hubo una caída donde se vio envuelto Joao Almeida, hubo una caída donde se vio envuelto Tom Pizco, que se fue barranco abajo y que pudo continuar y acabar la etapa. Aquí está, justo a 29 minutos del ganador Derek Guy, que ya no salió. Almeida, que perdía ese tiempo que decíamos. También se cortó en la bajada y hubo más corredores que se vieron cortados por detrás. Y al final, Jonas Vingegaard, que ganaba con toda claridad, sin dejar lugar a la duda, y se colocaba como líder con 57 segundos de ventaja sobre Félix Gall, 1 minuto 09 sobre Lenny Martínez, 1.13 sobre Florian Lipovic, 1.15 sobre Valentin Paret Pentre, 1.38 sobre Renko Evenepoel y 1.51 ya sobre Ben O'Connor, Matías Esquielmos, Keanu de Brooks y Lorenzo Fortunato. Primer día de duda de Renko Evenepoel, que se vio que no podía seguir a los grandes favoritos, luego se puso a tirar de su grupo, pero claro, Florian Lipovic estaba por delante, entonces Renko Evenepoel se dedicó a mantener un ritmo donde no recortase tiempo con su compañero de equipo y se vio perjudicado para caer hasta ese sexto puesto colocándose a 1.38. Se vio de nuevo que no estaba a un nivel escalador muy alto, que no estaba al nivel de que estuvo cuando hizo tercero en el Tour ni cuando ganó la Vuelta, pero se le vio mejor que en UAE. De todas formas, yo no lo veo demasiado fuerte a Renko Evenepoel en cuanto a montaña se refiere. Lo que sí que vimos es que en llano se le vio muy muy bien. Y bueno, habrá que ver si sigue progresando o si es que ahora este es el nivel máximo que puede alcanzar Renko Evenepoel en la montaña. Dorian Godon se mantenía como líder de los puntos. Baptiste Weistrofer seguía siendo líder de la montaña, aunque aparecía Giulio Ciccone con 35 puntos. En los jóvenes, Lenny Martínez se colocaba como nuevo líder con 42 segundos de ventaja sobre Kian Eidebrooks. Y en la clasificación por equipos, el Bisma con ese arreón de Jonas Vingegaard se colocaba como equipo líder. Y llegaba la segunda etapa de montaña, la gran etapa entre el Pradel, o sea, entre Berga y Queralt, con el paso por el Pradel, que si os soy sincero, esta no la pude ver porque tenía partido, pero sé que se la llevó Jonas Vingegaard
sacándole 10 segundos a Lenny Martínez y Florian Lipovic, con Lenny Martínez haciendo los 2 últimos kilómetros con la rueda pinchada, lo cual habla muy bien de él y del nivel al que está Lenny Martínez. La verdad es que este año está subiendo muy muy bien y está teniendo una muy buena progresión. Florian Lipovic también mostrando el nivel que tiene. Valentán Pared Pentre a 16 segundos. Renko Evenepoel aquí a 27 segundos de Jonas Vingegaard. No está mal. Cerca de su compañero Lipovic. Cerca de Pared Pentre. Aquí trabajó. La idea era que se moviese él en el Pradel y tener que hacer que Jonas y el Bisma hiciesen estrategia. Pero dijo él mismo que no se veía con piernas. Richard Carapaz, que venía desde la fuga, fue sexto a 1.29. Félix Gal, que aquí se hundió, quedó a 2.08 junto con Matías Esquielmos. 2.55 para Afonso Eulalio y Matthew Richitello, que en mi opinión ha estado por debajo de su nivel en esta Volta a Cataluña, fue décimo a 3.16. Se formó una fuga de 15 corredores donde estaba Chicone, que consiguió esos puntos de montaña para colocarse como líder de la montaña. Vingegaard se mantenía como líder, aumentaba un poco el tiempo. Lenny Martínez pasaba a ser segundo a 1.22 y Florian Lipovic tercero a 1.30. Pared Pentre se colocaba cuarto a 1.43, Evenepoel quinto a 2.17, Félix Gal sexto a 3.17 y luego ya Matías Esquielmos, Keanu de Brooks, Matthew Richitello y Richard Carapaz, que se colaba en ese top 10 con su fuga. Dorian Godon seguía liderando los puntos con solo 2 puntos de renta sobre Jonas Vingegaard. En la montaña, Giulio Ciccone pasaba al primer lugar con 68 puntos, muchos puntos en esta etapa donde Weistrofer no pudo defenderse. Marc Soler pasaba a ser segundo con 61 puntos de montaña. Lenny Martínez se adjudicaba ya prácticamente el maillot de los jóvenes con esos 3 minutos 58 segundos de ventaja sobre Kian Eidebrooks. Y en la clasificación por equipos, aquí con la buena actuación que tuvieron Lipovic y Renko, Red Bull Bora pasaba a liderarla. Y quedaba por último en la etapa de Barcelona, con los 7 ascensos a Montjuic en ese circuito final de siempre, un clásico al que ya estamos acostumbrados y donde hubo bastante batalla, donde el Red Bull sí que se intentó mover, vimos a Renko moverse muy bien de nuevo Renko mostrando buenas piernas en una etapa que no es de alta montaña, pero al final se acabó llegando a un sprint en un grupo reducido, pero tampoco tanto, donde se llevó la victoria Brady Gilmore del NSN por delante de Dorian Godon, que yo pensaba que era el máximo favorito, pero estuvo muy bien ahí Brady Gilmore para conseguir batirle. Renko Evenepoel hacía tercero en ese sprint, David González de Pinarello Q36.5 se metía cuarto. La general final, con Jonas Vingegaard como ganador, con 1 minuto 22 sobre Lenny Martínez, 1.30 sobre Lipovic, 1.43 sobre Pared Pentre. Renko Evenepoel cerraba el top 5 a 2 minutos 13. No es el mejor Renko Evenepoel que hemos visto, pero tampoco es peor. Por cierto, se me olvidó decir que Pidcock en la etapa de Keralt no tomó la salida después de la caída del día anterior que decíamos por el barranco, que había llegado a 29 minutos. Al día siguiente me mostraban una foto con la rodilla así y no tomaba la salida. Félix Gal sexto a 3.17, Matías Esquelmos séptimo a 4.11, Kian Eidebrooks octavo a 5.20, le vienen bien esos 100 puntitos a Movistar, que este año está un poco flojo de momento. Matthew Richitello noveno a 5.25 y Richard Carapaz décimo a 5.36, cerrando ahí el top 10. Vimos un movimiento del landismo en el inicio de la volta. Vimos a Enric Mas lanzar un pesetazo en Montjuic, pero poco más vimos de los españoles, la verdad. Parece que Carlos Rodríguez sigue sin tener el golpe de pedal, por lo que dicen, le está pasando algo, porque en algunos momentos se encuentra perfectamente y luego de repente como que la fatiga se le come y no es capaz de seguir.
O sea, se le van todas las fuerzas de repente y no saben de dónde le viene. Pero bueno, por lo menos tenemos a Ayuso, que lo volveremos a ver en la Itzulia, si no me equivoco, que, que están siendo los brotes verdes para el ciclismo español. En los puntos, Dorian Godón se llevaba el maillot, haciendo segundo puesto, además asegurándolo en línea de meta. La montaña era para Giulio Ciccone, que todavía conseguía algún puntito. En una de las vueltas se le vio moviéndose para sacar esos puntitos que creo que fue en la quinta o en la sexta. En la sexta, ahí está, sí. En la quinta fue Mario Aparicio, que pasó por delante el corredor del Burgos. El Burgos es un Burgos que ha estado bastante flojo, en mi opinión, en esta vuelta, pero bueno. Venían de hacer victoria en las Terres del Ebre, así que hay que seguir confiando en el equipo. En los jóvenes, Lenny Martínez se imponía, como decíamos, con esos 4 minutos de ventaja sobre Eide Brooks, y en la clasificación por equipos el Red Bull Bora se llevaba la general final. En cuanto a los equipos españoles, como decíamos, el Burgos, 8 puntitos con José Manuel Díaz Gallego, fueron pocos protagonistas. Los primeros días sí que estuvo Josh Barnett muy activo. Mario apareció en ese último día atacando en Montjuic. Chumil no acabó la carrera. Merhawi Kudus estuvo un día en fuga también, pero a Faura apenas se le ha visto. José Manuel Díaz Gallego estuvo bien hasta, bueno, se puede decir que la primera etapa de montaña la hizo bien con ese 28º puesto, pero luego no pudo estar ahí en la etapa de Queralt y tampoco en Montjuic, entonces bastante lejos, 8 puntitos para el Burgos. Caja Rural sí que lo hizo bastante mejor, con ya Castellón 32º, Guardeño 29º, José Félix Parra 23º y Sebastián Berwick 19º, un Sebastián Berwick que yo lo sigo diciendo, se le está poniendo un color moradito a su maillot bastante, bastante elegante. Al final 54 puntos, nada desdeñables para el equipo. Abel Balderston, un poco lejos también. Creo que tanto Caja Rural como Burgos en ciertos momentos están pecando por ir atrás del todo del pelotón. Sé que es muy difícil y que gasta mucho el tener que estar peleando siempre la posición para mantenerse adelante, pero hay en ciertos momentos que parece que les está perjudicando mucho, porque ha habido muchos momentos en los que esta carrera se ha cortado el grupo y siempre les ha pillado por detrás. Kerr Pharma conseguía 12 puntitos también, bastante, bastante flojos, sobre todo Urco Berrada, yo me esperaba bastante más. Iván Ramiro Sosa hacía el 34º, que prácticamente 43º Díaz, y Urco Berrada, que hacía 55º, conseguía esos 4 puntitos de la UCI, pero yo me lo esperaba, la verdad es que bastante más adelante. Además, como hemos oído que el equipo va a perder el sponsor y tal, Kerr Pharma tiene que reivindicarse a ver si pueden hacerlo. Y Euskaltel conseguía 16 puntos con Jon Aguirre y Mikel Vizcarra haciendo top 40 los dos. También lejos, pero bueno. Hay que ver de dónde vienen los otros equipos y de dónde viene Euskaltel. Y Euskaltel viniendo de abajo está bastante bien que consiga estos puntos. Además, ahora la semana que viene les viene la carrera de su casa, que es uno de los grandes objetivos que tienen ellos en el año. A ver qué pueden hacer allí. Y en cuanto a Movistar, aquí sí, Llano y De Brooks hizo el octavo, Juan P. López top 20, Enric Mas estuvo 24º al final en la general, y luego Nairo Quintana y Inés Rubio puntuaron también, o sea que en cuanto a puntos no es mala la vuelta de Movistar. En cuanto a presencia, la verdad que a De Brooks se le ha visto por ahí peleando bien, o sea, está peleando con la gente que tiene que pelear. Enric Mas le estamos viendo que poco a poco se va cogiendo ese ritmo de competición, así que veremos si el equipo puede tirar para adelante. Vale, hemos tenido el Tour de Tailandia. Aquí lo vamos a hacer rápido. Son 2 etapas llanas, una con un final en alto y luego otras 3 etapas llanas. Primera etapa la ganó Pierre Barbier al sprint con Alexander Salvi y Oscar Nisu. La segunda etapa la volvió a ganar Pierre Barbier, segundo volvió a ser Alexander Salvi, el tercero pasó a ser Atit Pular. Barbier más líder,
Barbier líder de los puntos. Malaysia Pro Cycling líder de la clasificación por equipos. La siguiente etapa, la del ascenso, la venció Vadim Pronsky, llegando junto con Eduardo Sepúlveda, batiéndole en el sprint. Tercero fue Daniel Whitehouse a 3 segundos. Pronsky se ponía de líder, Barbier seguía liderando los puntos, la montaña era para Pronsky y la clasificación por equipos para Terengganu. Echo mucho de menos aquí que se hubiese metido un equipo español, la verdad. Entiendo que Burgos no podía por tener Cataluña y las clásicas belgas, pero un Ken Pharma o un Caja Rural aquí igual se podía haber hinchado. O un Euskaltel, aquí podían haber pescado muy buenos puntos que hubiesen dado un empujón al equipo. Cuarta etapa, ya volvemos a las llanas. Aquí era Cameron Scott en una fuga, el que se llevaba la victoria, con Cyrus Monk segundo y Kane Richards tercero. En la general, Pronsky se mantenía como líder. Salvi se colocaba como líder de los puntos. Vadim Pronsky seguía liderando la montaña, evidentemente, y en la clasificación por equipos, el Leaning Star pasaba a liderar la clasificación. Quinta etapa, de nuevo etapa llana. Esta sí que se decidió al sprint. Alexander Salvi primero, conseguía darle la vuelta a las tornas. Pierre Barbier segundo. Jesper Rush tercero. En la general seguía todo igual, con Pronsky, Sepúlveda, Whitehouse. En los puntos, Alexander Salvi más líder que el día anterior. En la montaña, Vadim Pronsky, que seguía liderando. Y en la clasificación por equipos, el Leaning Star seguía en cabeza. Y la última etapa para cerrar, de nuevo un final sprint donde Alexander Salvi se volvía a imponer, Pierre Barbier hacía segundo y Mohammad Isad Hilmi Abdul Jalil hacía tercero, el corredor del Malaysia Pro Cycling. Alexander Salvi, que ya ha empezado la temporada con una victoria en el Sarja y 2 victorias y 2 segundos puestos en el Tour of Thailand. La verdad es que que este corredor no esté en un equipo pro me parece, supongo que ganará bastante en el Leaning Star. Pero vamos, es que la puntacada que te puede dar en un corredor como este, el año pasado fueron 440 puntos de la UCI y este año estando en marzo lleva ya 75. O sea que es un corredor bastante rentable. En la general, Vadim Pronsky se llevaba la victoria, el corredor de Terengganu, con Eduardo Sepúlveda segundo y Daniel Whitehouse tercero. En los puntos, Alexander Salvi era evidentemente el ganador. En la montaña lo era Vadim Pronsky y en la clasificación por equipos, el Leaning Star se llevaba la victoria final. Tampoco mucho más que comentar, ningún equipo español. Juan Pedro Lozano, el único corredor español así destacable, que ha sido un décimo en la general final, que no está mal. De hecho, es que no sé si había algún español más. No lo quiero decir muy alto, porque luego hay alguno como estos que están en el Fukuoka o así. No, efectivamente, Juan Pedro Lozano era el único y acababa un décimo. Luego hemos tenido el Metec Olympias Tour, que este es de categoría 2.2, además, que si no me equivoco, es todo absolutamente llano, excepto la cuarta etapa con la extensión al Bamberg. Y luego es llana también, pero es contrarreloj la segunda etapa en Beltrum. La primera etapa del sprint se la llevaba Roy Hogendorn. La segunda, la crono, la ganaba Nicolás Milesi de Ineos Grenadiers Racing Academy. Pero se colocaba como líder Christian Ekholm porque en la primera etapa el grupo que hacía el sprint era bastante reducido. Eran 16 corredores solamente, entonces al llegar la carrera tan rota, fijaos que solo en un minuto llegaban 29 corredores y el resto ya llegaban a los 4 minutos, pues ahí ya se decidía bastante quién podía pelear y quién no por la general. Por lo tanto, Christian Ekholm se colocaba como líder. En la tercera etapa, de nuevo llana y que de nuevo llegaba cortada, no había un sprint. La victoria era para Rick Van der Wall por delante de Aslin Barry y Mats Andersen. Rick Van der Wall se colocaba como nuevo líder y también en los puntos. Christian Ekholm se mantenía como mejor joven. Y llegaba la etapa del Bamberg, donde Aslin Barry se llevaba la victoria con 5 segundos sobre Aldo Tayú y Max Krunen
Joshua Goodnis y Mats Andersen, el corredor del SWAT Club, que se colocaba como líder con 18 segundos sobre Joshua Goodnis y 19 sobre Morten Aling Nortoft. Y así en la última etapa, Matías Malberg se marchaba por delante y conseguía la victoria al corredor del SWAT Club sin el compañero del líder, pero sin que pudiese nadie controlar ese movimiento. Hogendorn hacía segundo a 10 segundos y metiéndole un segundo a Rohan Konings en el sprint. Mats Andersen se llevaba la general final con Goodney segundo y Mats van den Einde tercero. En los puntos Hogendorn, en la montaña, o sea, como joven Van den Einde y la clasificación por equipos el Colo Quick. Tampoco hay mucho más que comentar. Parecido pasa con la Volta a Valentejo, primera etapa llana, segunda etapa llana con Murito, tercera etapa la crono en Crato, cuarta etapa final ya en colinas con el alto de la serra de Saumamede y luego etapa llana con ese final en repecho en Evora. Aquí la primera etapa la ganaba Jens Verbrugge del NSN Development, la segunda Santiago Mesa marchándose por delante en un grupo pequeño ahí en el final adoquinado. Se colocaba además como nuevo líder de la clasificación. Y luego llegaba la crono. Aquí ganaba Artem Nick con su compañero Rafael Reis segundo y su otro compañero Enzo Leinse tercero. En la general se colocaba Rafael Reis por delante de Artem Nick y de Thiago Antunes. Después llegaba esa etapa de montaña que se llevaba Alexis Guerin. Segundo era Thiago Antunes a 6 segundos y tercero Hugo Fabrice a 17. En la general, Antunes se colocaba como líder con Guerin a 46 segundos, los mismos que Hugo Fabries, por lo tanto, bastante clara el resultado ya para este último día de la Volta a Valentejo, donde la victoria fue para Jesper Brugge, que llegaba por delante con Santiago Mesa, y el podium lo cerraba Germán Nicolás Tibani ya para 2 segundos, por delante del grupo que daba luego el tiempo al líder de la clasificación. Líder de la clasificación, Thiago Antunes, que se va a la general final con 46 segundos de ventaja sobre Guerin y sobre Hugo Fabrice. Santiago Mesa se llevaba el maillot de los puntos. Alexis Guerin el maillot de la montaña. Hugo Fabrice es el mejor joven. Y la clasificación por equipos. El Fapel Cycling se llevaba solo por 3 segundos de ventaja sobre el UAE Gensi. Y luego hemos tenido una semana, una carrera clásica, repechera, con todos los años más o menos la misma estructura, como es la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Vemos aquí una primera etapa con ese ascenso en la morra, en la parte final, la segunda etapa llana, tercera etapa con el ascenso al Tre Termini en la parte final, cuarta etapa con las ascensiones en Valdo Viavene y la quinta y última etapa con la ascensión al Monte Estela que se hacía en 2 ocasiones, la última de ellas a 18 kilómetros de la línea de meta. Un duelo muy bonito nos han dado Axel Orange y Mauro Smith, con Diego Ulisi como tercer invitado. Primera etapa se la llevaba Axel Lorenz por encima de Mauro Smith en un sprint y con Diego Ulisi tercero en un sprint relativamente reducido con 63 corredores, pero donde se les vio que eran los que más piernas tenían. La segunda etapa, una gran sorpresa, Filippo D'Aiuto, el corredor del General Stores Equipi Fratelli Curia, conseguía la victoria atacando en la parte final con 8 kilómetros para la línea de meta. Se consiguió marchar y mantener esos 9 segundos que le daban la victoria y el liderato en la clasificación general después de este segundo día. Grande DJ Carlos, DJ Carlos TV, bienvenido, muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luego llegaba la etapa ahí, del Tre Termini,
el paso Tre Termini, que no me salía el nombre, donde de nuevo saltaba la sorpresa y la victoria aquí en el sprint reducido era para Tomás Sodati del Team Ukio, que se llevaba esa victoria, una nueva victoria para el Team Ukio, que la verdad que cuidado, no se les ocurra pedir el año que viene una licencia Continental Pro y a lo tonto se metan en el top 30 y, y puedan correr una gran vuelta, ¿eh? Porque han ganado en Sardeña y han ganado en la Copie Bartali. Y oye, son victorias que a equipos como los Pro Teams españoles les está costando conseguir. Luego veremos el ranking UCI, pero como se les ocurra poner un poquito más de dinero a alguien ahí en Italia o en Japón para el Timukio, cuidado con ellos, ¿eh? Mauro Smith era segundo, Diego Ulisi era tercero. Aquí se quedaba más lejos Axel Lorans. La verdad es que no sé ni dónde llegaba. Aquí el 47º, cerrando el grupo. Y Mauro Smith se volvía a poner como líder, con 2 segundos de ventaja solo sobre Tomás Sodati por las bonificaciones, básicamente. Y con el mismo tiempo de ventaja sobre Axel Lorans. Luego ya Diego Ulisi estaba cuarto a 4 segundos. Luego llegaba la cuarta etapa, que era la de Valdobellavene, con esas diferentes ascensiones. Y aquí Axel Lorans era el que se llevaba la victoria por delante de Mauro Smith. Y Ricardo Lorelo era el que completaba el podium. Era un sprint reducido también con 61 corredores, con Suijov que se fue al suelo ahí en la parte final. En la general, Axel Lorans se volvía a colocar como líder. Por las bonificaciones, Mauro Smith era segundo y Tomás Sodati tercero, el corredor de Luquio que se mantenía muy bien ahí en los primeros puestos. Y llegaba la última etapa, la del paso Estela en 2 ocasiones, y aquí ya sí que se marchaban por delante Mauro Smith y Axel Lorans, con Alan Hatherley como tercer invitado. Y de nuevo el Jake Alula haciéndole un 2 contra 1 bastante bueno a Axel Lorans. Se lo hicieron a Simon Yates, Luke Plapp y Mauro Smith en Oman, en la Muscat Classic. Y se le han vuelto a hacer aquí a Alan Hatherley y Mauro Smith a Axel Lorans con el movimiento de Alan Hatherley en el último kilómetro. Axel Lorans es el que se tiene que lanzar a perseguir. Mauro Smith sigue su rueda. Y cuando llegan a cazar a Alan Hatherley, Mauro Smith hace el movimiento para llevarse la victoria con esos 3 segunditos de ventaja sobre Hatherley, que llegaba por detrás ya habiéndolo dado todo. Giovanni Aleotti del Red Bull Bora era cuarto. La verdad es que Aleotti se podía esperar un poquito más igual estos días, pero bueno, tuvo un poco lejos. Hay con Mateo Fabro, Pesenti, Fanchelu, Andrew August de Lineos. La general se la llevaba Mauro Smith finalmente por esa bonificación en el último día de carrera, con 2 segundos de ventaja sobre Axel Lorans y 27 sobre Alan Hatherley, que acababa siendo tercero. Al final, el Tomás Odati caía hasta el 22º puesto, perdiendo algo más de un minuto en ese último día. Y el top 10 lo completaban Pesenti, Anton Schiffer, Mateo Fabro, Andrew August, Giovanni Ariotti y Jardi Christian van der Lee, junto con Diego Ulisi, que acaba también a 1.03. Los puntos se los llevaba Mauro Smith. La montaña, Kevin Pezzo Rosola, que ya le hemos visto hacer alguna otra cosita este año. No, fue por las 2 fugas que tuvo en la Copie Bartali. Hasta Oxenberg también bastante desaparecido. Daba muy buenos números cuando le fichó el Ineos, pero de momento le hemos visto hacer poca cosa, ¿eh? Al corredor danés. Le vimos hacer una buena vuelta a Burgos el año pasado. Fue noveno en el Porvenir. En Burgos estuvo bien ahí en la etapa de Valpuesta, aunque al final fue 20º. No sé.
un poco flojo de momento Oxenberg. Andrew Agus era el mejor joven y en la clasificación por equipos el Red Bull Bora Hansgrohe se llevaba la victoria. Hemos tenido la Ronde van Brugge, el Tour of Bruges, lo que antes era las Brujas de Pan. Podéis verlo aquí en la URL. Con este nuevo trazado, aunque sigue siendo totalmente llano, con un tramo de pavé, de hecho, que se pasa en 3 ocasiones en el circuito. Y sin mucha tela que cortar, la verdad. Una carrera para el sprint, para los abanicos, para que se haga dura y que los buenos rodadores y los sprinters puedan lucirse. Victoria para Groenewegen al sprint, la tercera victoria que conseguía prácticamente seguida. Batiendo esta vez a Jasper Philipsen, nada menos. Max Canter era tercero, Aniolkowski cuarto, Luka Mozzato quinto, Pavel Bittner sexto, Iván García Cortina lo hacía bastante bien en el sprint, era séptimo, Lorenz Res octavo, Luke Lamperti noveno y Steffet de Sweetener décimo. No llegó a haber una fuga, se hicieron varios intentos, pero ninguno llegó a coger cierta ventaja. Luego hubo abanico y se acabó cortando todo. Como vemos, llegaron 30 corredores, luego ya con alguno descolgado. El segundo grupo llegó a 48 segundos. Y luego el tercer grupo llegó a 2.27. Y aquí quiero recalcar una cosa, y es que el Burgos se quedó fuera de puntuar por un solo puesto que le quitó Itamar Einhorn a César Macías, que fue el primer Burgos 61º. Al Burgos le está costando en estas clásicas, pero bueno, son carreras de aprendizaje y bueno, aquí como no hubo fuga, pues no pudo haber ningún corredor en fuga mostrándose. César Macías estuvo lo más adelante que pudo y al final fue en ese grupo a 2.27, pero que llegaba con corredores como Blikra, como Janier, como Skerl, como Schwarbacker, o sea, o como Gianluca Polefiet. Quiero decir, no era un grupo de gente que no sabía andar en bicicleta precisamente. O sea que, bueno, lo intentaron pelear. Hemos tenido también la E3, el Mini Flandes que se dice, y aquí vimos, yo creo que hemos visto el mejor kilómetro que vamos a ver esta temporada. La verdad, porque fue increíble. O sea, la exhibición que dio Mathieu Van Der Poel fue espectacular. Se marchó, yo creo que atacó como del pelotón como a 80-90 kilómetros. A ver si lo pone aquí. Bueno, ahora cuando lleguemos a los resultados. Fue cazando a todos los grupos. Se quedó solo como a 50 y tantos kilómetros de la línea de meta. Ahora concretaremos un poquito más. Yo creo que se quedó solo en el Paterberg. O el Paterberg igual lo hizo en solitario ya. No recuerdo. Yo diría que antes del Paterberg se quedó solo ya. No, en el Paterberg fue donde hizo el movimiento y Stan de Bulfer estuvo cerca de. O fue en el viejo Quaremont, eso igual. Bueno, en cualquier caso, se quedó en solitario bastante lejos de meta, fue haciendo una exhibición, es el esfuerzo de 90 kilómetros donde más, o sea, de 90 minutos, donde más vatios ha movido el propio Van Der Poel, lo cual nos hace pensar que llega bien, pero la cosa es que por detrás venían Florian Vermers, venía Jonas Abrahamsen y venía Stan de Wolf, que venía por detrás, que estuvo a punto de cerrarle el hueco a Mathieu Van Der Poel, pero no pudo. Y venía Per Strand Nordhagen, el corredor del Bismarck Isabel. Venían por detrás dándolo todo, haciendo el esfuerzo para dar caza a Mathieu Van Der Poel. Y justo cuando pasaban por la pancarta del último kilómetro, Mathieu Van Der Poel se paró, dándose ya por cazado, tratando de recuperar aire para el sprint. Estaba el grupo de detrás a menos de un segundo, estaba literalmente cogido.
Movió el codo Florian Vermers para que pasase a Bramsen a dar el último relevo para acabar de cerrar el hueco con Mathieu Van Der Poel. Este no lo hizo. Tampoco quiso pasar Nordhagen. Stan de Bull llevaba un tiempo ya sin pasar. Miró para atrás de nuevo Florian Vermers, volvió a hacer el gesto del codo. Nadie se volvió a mover. Empezó a hacer aspavientos. Lo vio Mathieu Van Der Poel y apretó ahí a falta de 800 metros. Apretó dándolo todo y volvió a abrir el hueco que fue suficiente para llevarse la victoria final entre los gritos y las soflamas de Antonio Alice contra los 4 corredores que se habían dejado escapar esta carrera y la sorpresa y las risas de Juan Antonio Flecha. La verdad es que fue espectacular. Y al final Mathieu Van Der Poel se llevó la victoria. 42,2 kilómetros solo. O sea que fue en el 42,2, 166 fue en el Paterberg donde se marchó en solitario, efectivamente. Que estuvo ahí Stan de Wolf a punto de cogerle. Se llevaba la victoria con 3 segundos sobre Perestran Hagenes, que fue segundo, fue el que ganó el sprint de ese grupo al final. Florian Vermes, no sé si he dicho Nordhagen en algún momento. Me hago el lío entre Jürgen Nordhagen y Perestran Hagenes, pues los dos son jóvenes. Te diría que Nordhagen es noruego también. Efectivamente, los dos son jóvenes, los dos son noruegos y me lío cuál es el escalador y cuál es el de Pavé por nombre, pero aunque sé quién son cada uno. Florian Vermes hacía tercero, segundo en ese sprint. Stan de Wolf todavía tenía fuerzas para entrar cuarto, que como decía Antonio Alice estuvo escapado desde su casa, 156 kilómetros de fuga. Y Jonas Abrahamsen hacía quinto. Después llegaba el pelotón donde Tobias Luz Andersen llegaba en primer lugar haciendo sexto y Christophe Laporte séptimo. Aquí estuvo el Burgos también. Se pudo ver a Wojtek Kimnek, que estuvo en un movimiento intercalado entre el pelotón y la fuga durante un buen rato. Y se pudo ver a un momento a Hugo de la Calle hacer un movimiento en el primer paso por el Quaremont, que estuvo bastante bien, la verdad. Luego, como él mismo ha dicho, lo acabó pagando. Pero, oye, él se disfrutó ese primer paso por el Quaremont. Acabaron tanto él como Alenó, un poquito más lejos que el otro día. Por parte de Movistar, el mejor fue John Barrenechea, que hizo 18º ahí en el sprint del grupo. Luego hemos tenido otro tipo de carreras, como el Siedra Ancient City, esta carrera 1.2 en Turquía, con el final en alto de 3 kilómetros al 10%, nada desdeñables. Y con la victoria de Rudolf Renki, del Mugla Buyukseir, Belediyesi, Sport Kulubu, estos equipos turcos con nombres eternos. Benjamín Prades del Fukuoka fue segundo, Callum Johnson de Linen Star tercero y Gerard Ledesma también del Fukuoka hacía cuarto. Aquí el par de españoles del Fukuoka con buenos resultados, segundo y cuarto. La Classic Loire Atlantique, clásica llana en Nantes. Ya que se llegó al sprint, Yuri Leitao se llevaba la victoria por delante de Marcin Businski del MBH Bank CSB Telecomfort. Carrera 1.2, aquí tenía que aprovechar el Caja Rural evidentemente para conseguir unos puntitos, una victoria, todo suma. Así que bien está. Aquí Español solo corrió Caja Rural, yo creo. Sí. Luego la Nemas Classic es una carrera 1.2 con un circuito ahí en la parte final con el Grate Loop, que son 5,4 kilómetros al 5,6%. Al final hace casi 3.000 metros de desnivel vertical. Y la victoria fue para un continental del Grupama, Remy Doma, con su compañero que llegaban haciendo el 1-2, Víctor Lulers. Pero eso, aquí ni había equipos, o sea, el Grupama de Continental era el mejor equipo con diferencia junto con el de Caldón. El resto de equipos
continentales de Francia y del resto de Europa, poco que comentar. Carrera en Eslovenia, 1.2, en Novo Mesto, llana con las dos ascensiones a Brezovica, pero en la primera mitad. Victoria para Tommaso Nencini en el sprint por delante de Nikifolos Arbanitu. Que sigo diciendo que el año que viene, fijaos qué resultados. Al Burgos le vendría bastante bien este corredor supliendo a Georgios Douglas, la verdad. Luego se ha corrido también la Rue Tourangelle, que tiene luego varios patrocinadores más nombres, que tiene ahí esa zona de colinas en la parte final y que sí queda pie a que haya ataques y movimientos. Además es punto uno ya, con lo cual hay más nivel. Como podemos ver está Lotto Intermarché, Groupama de Cellel, Decathlon, Cofidis, está Total Energies, Euskaltel, Universe Road Rockets, Serbardiani, Caja Rural, Polti, Care Pharma, el Novo Nordics, el MBH Bank. O sea, aquí hay ya unos equipos de más nivel. Y la victoria fue para Clement Venturini del Universe Road Rockets, por delante de Marc Chelusi y de Matis Grisel. El mejor español era Fran Muñoz, el 13º, Marc Brustenga de Care Pharma. Llegaba venciendo el sprint del segundo grupo. Y luego, para cerrar la semana, teníamos Inflander Fields, la que toda la vida ha sido la Game Bebelgem, que ahora se llama Inflander Fields, y luego le ponen el subtítulo de Desde dónde a dónde va, From Middelkerke to Bebelgem en este caso. Venía Mathieu Van Der Poel después de dar una exhibición absoluta a intentar llevarse su clásica de piedras que le falta, como es esta en Bebelgem, de las grandes clásicas es la que no tiene. Y llegaba Wout van Aert a ver qué podía hacer contra él y en una carrera que ya ha ganado otra vez. Se marchaban los dos por delante desde el último paso del Kemmelberg. Se habían marchado antes en el paso anterior por el Kemmelberg. Se marchaban, pero con Florian Vermers y con otro par de corredores. Bueno, eran 8 corredores, creo, los que hacían el grupo. Estaban ellos 3, los 2 Unibet. Estaba el Picnic, que era el Fritz Biesterboss. 3-6. Y había otro por lo menos que se me olvida. Pero luego en el último paso por el Kemmelberg acabaron dejando a todos los demás y se quedaron en solitario. Fueron los dos dando relevos, pero no sacaban mucha ventaja al pelotón. De hecho, en cierto momento ya se organizaron por detrás y fueron recortando, sobre todo con el esfuerzo del Decathlon CMA-CGM. Movimiento espectacular de nuevo de Alex Segaer a 5 o 6 kilómetros de meta que era cuando el dúo estaba a 10 segundos. Cuando quedaban 3 kilómetros para la línea de meta, Alex Segaer les había alcanzado y el resto del pelotón se mantenía a 8 segundos todavía. Al parecer en ese momento Gana se enfadó diciendo tú has podido cerrar el hueco y yo no. Y tiró hasta que cerró el hueco y al final vimos un desenlace al sprint donde Jasper Philipsen conseguía la victoria para Alpecin Premier Tech, que salía bastante bien parado de estas dos grandes clásicas de pavé. Una victoria con Jasper Philipsen, una victoria con Mathieu Van Der Poel. La verdad que bastante bien. Tobias Luz Andersen era segundo, Christophe Laporte tercero. 32 corredores en ese primer grupo, donde entraban también en la parte final Van Aert y Florian Vermers. La verdad es que fue una carrera que estuvo bastante bonita también. Hemos visto muchas cosas en las carreras de piedras de este fin de semana. Esa E3 con esa exhibición de Van Der Poel que acabó al final con que le alcanzaban por detrás. Luego aquí tuvimos ver a Mathieu Van Der Poel y a Wout van Aert por delante en solitario, a dúo los dos, dando esos relevos con esa belleza plástica que tienen ambos en la bici, aunque también fueron alcanzados, lo cual, como decía, deja alguna duda
el posible rendimiento de Mathieu Van Der Poel si no está tan fuerte como otros años. Lo que sí que parece es que Van Aert, si no está a su nivel, la verdad es que le falta realmente poco. Por lo tanto, nos dejan un buen sabor de boca, un buen aperitivo para el Tour de Flandes que tendremos el domingo. Va a ser la primera carrera que miraremos, luego miraremos el resto de carreras que tenemos durante esta semana. Aquí tenemos 2.200 metros de desnivel vertical, no parece mucho, 278 kilómetros, 16 tramos de pavé y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 muros también. La salida con esos primeros 100 kilómetros más llanos, sin muros, sin pavé y sin nada, donde se hará la fuga, a ver si vemos algún Burgos con un poquito de suerte ahí en ese grupo. Y a partir de ahí ya se llega al Liebenhovenstraat y luego a Padestrat en esos dos primeros tramos de pavé. Desde ahí se llega a Oudenarde, el lugar donde estará la línea de meta, y el primer paso por el viejo Quaremont. Una lástima que se pase tanto el viejo Quaremont y no se pase aquí el Kappelmoor, la verdad, el Van Gerarsbergen. Yo sigo reclamando, como tantos otros, que hay que recuperar ese muro, pero de momento no parecen estar por la labor. Se pasa el viejo Quaremont por primera vez a 130 kilómetros de meta. Luego está el Eikenberg, Holleweg, que es tramo solo de pavé, Wolvenberg, que es solo ascensión, Kerkgate, que es otro tramo solo de pavé, igual que Jagerich, que viene después. Luego están la ascensión al Molenberg, que sí que tiene algo de tramo de pavé, pero que no está considerado como uno de los tramos. Marborgstrad, luego el Berendries, luego hay un pequeño trámite de descanso para llegar al Valkenberg, otro tramo de descanso, y tenemos Bertenhut, el nuevo Kurisberg, y luego Oude Quaremont Paterberg, Koppenberg, Maria Borrestrad, Tayenberg, Kruisberg, Oude Kruisberg y luego Oude Quaremont y Paterberg por última vez en esos últimos 15 kilómetros del recorrido. Un recorrido ya, iba a decir clásico, pero no es clásico porque lo cambiaron hace no tanto, pero un recorrido ya conocido con esos tres pasos, si no me equivoco, por el viejo Quaremont, efectivamente, uno en el kilómetro 142, otro en el 223 y otro en el 262, y con los dos últimos encadenando con el Paterberg. Es un bonito recorrido que podía ser más bonito aún si se fuese a Gerarsbergen a subir el Kappelmoor, pero el dinerito manda y hay que vender entradas del viejo Quaremont, así que no se pasa por ahí. Tenemos a Tadej Pogačar como grande y máximo favorito, ganador de las dos últimas, o la última y la antepenúltima edición, si no me equivoco. La última, aquí. Y diría que la penúltima, no la de 2024, no la corrió, sino que ganó la de 2023, efectivamente. Que viene con Rui Oliveira, Mikel Bjerg, Rune Herregods, Nils Politt, Antonio Morgado y Florian Vermers. Quitando a Florian Vermers, no hemos visto prácticamente nada de UAE en las clásicas de pavé este año. También vimos a Julius Johansen, que estuvo bien en la E3. De hecho, estuvo en la E3 o en Gante, ya dudo. En Flandes estuvo bastante bien, que estuvo 199 kilómetros por delante del pelotón, pero que de momento aparece sin dorsal. Veremos si entra por algún otro corredor. Alpecin tiene a Mathieu Van Der Poel, Sylvain Dillier, Caden Groves, Edward Plankaert, Jonas Rickaer, Oscar Riesebeck y Florian Senechal. Viene dando imagen de que viene un poco más flojo,
pero quizás eso sea una ventaja para él, para que pueda racanearle un poquito más a Tadej Pogačar y afrontarlo de otra manera y mermar mentalmente a Tadej Pogačar, aunque lo que tiene pinta es que Pogačar va a matarle a palos hasta que consiga sacarle de rueda y llevarse la victoria. En Bahrein están Matej Mohoric, Alex Segaert, Alessandro Borgo, Matej Koverkar, Kamil Gradek y Pau Miquel. En Decathlon CMA CGM, Stefan Biseger, Chess Ball, Oscar Chamberlain, Sander de Pestel, Stan de Wolf, Dan Hull y Oliver Nyssen. En EF Education Easy Post, Casper Asgreen, Michael Valgren, Mikkel Frioli Honoré, Luke Lamperty, Matías Schwarbacher, Colby Simmons y Max Walker. Si fuese esto hace 4 o 5 años, os diría que Casper Asgreen y Michael Valgren son dos opciones bastante buenas. Pero como ahora se corre como se corre, yo creo que las opciones no pasan más que por Van der Poel, Pogačar y quizá Van Aert. Grupama tiene a Román Gregoire y luego Thibaut Gruel, Axel Huens, Johan Jacobs, Valentín Madouas, Clement Gousseau y Bastien Tronchon. Román Gregoire es una buena opción que se venga a correr estas carreras y así veremos qué tal se desenvuelve. Ha estado ya, estuvo en E3 si no me equivoco y no hizo 29º, ni tan mal. Es muy joven todavía Román Gregoire, así que tiene tiempo para acostumbrarse a estas carreras. En Ineos, Joshua Darling, King Haydock, Magnus Sheffield, Connor Swift, Ben Turner, Samuel Watson y Sam Welsford. Se salta esta carrera Pipo Gana en su preparación para Roubaix, porque sabe que aquí con los muros va a estar lejos de los máximos favoritos. Lidl Trek pone que Matías Bacech no estará, pero lo lógico sería que sí. Y luego Mats Pedersen, Soren Kragh Andersen, Matías Nosgard, Albert Witten Philipsen, Jacob Soderquist, Tintor Teutenberg y Eduard Teuns. Yo quitaría a Tintor Teutenberg quizá y metería a Matías Bacech, pero bueno, no soy yo el director del Lidl Trek. Loto Intermarché con Arnaud Delis, Toon Aerts, Hub Hartz, Geno Vermoes, Cedric Violens, Vito Bright y Jonas Ruch. Arnaud Delis y Vito Bright quizás son los que puedan hacer algo. Movistar con Iván García Cortina, John Barrenechea, Carlos Canal, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Gonzalo Serrano y Albert Torres. A ver qué puede hacer Corti. Barrenechea ha estado bien también en estas carreras anteriores. NSN con Hofstetter en duda y luego pone a Girmay, Aski, Guillem Boban, Matis Lubel, Ryan Mullen, Riley Sihan y Tom Van Asbroek. Girmay está haciendo una campaña de clásicas un poco floja. Parecía que venía bien desde el principio de temporada con la victoria en Valencia y en Almería. Luego en Niza consiguió hacer un segundo puesto en la penúltima etapa. Pero luego París, o sea, Milán San Remo E3 y Flanders Fields ha estado lejos. Red Bull Bora trae a Gianni Vermers, Lawrence Pitty, Jarrah Drizners, Callum Thorley, Jan Tratnik y los hermanos Van Dyke, que están hasta ahora bastante bien. Sudal con Dylan Van Barle, Yves Lampaert, Casper Pedersen, Pepin Reinderick, Axel, o sea, Lawrence Rex, Jasper Stuyven y Dries Van Gestel. Pone a Paul Mañer en duda, pero yo creo que es demasiado dura para él. Además, tampoco está. Hizo cuarto en una etapa de Tirreno, pero desde el Algarve la verdad que no lo hemos vuelto a ver prácticamente. En Jake Alula ponen a Mauro Smith, que viene en buena forma de la copia Bartali. Luego Dries de Bond, Dries de Putter, Robert Donaldson, Luke Durbridge, Luca Meces y Jessa Sutherland. El Picnic pone Dylan Corkery, Sean Flynn, Henry François Renard Hakim, Julius Vandenberg y Frank Vandenbroek. La verdad es que el equipo de Picnic tiene una mala pinta este año, además con lesiones de Timo de Jong, Nils Ehoff y Timo Rusen. Tiene mala pinta, no han conseguido victorias todavía. Pavel Bittner ha conseguido un par de buenos resultados, pero mala pinta tiene el Picnic. Bisma con Bout Van Aert, Eduardo Affini, Matthew Brennan, Per Strandhagenes y Christophe Laporte es muy buen equipo. Además faltan dos nombres de dar todavía, así que
Buen equipo el que va a traer el Bisma, como no puede ser de otra manera. Veremos a qué nivel puede estar Wout van Aert. 1X con Jonas Abramsen, Sven-Erik Bistrom, Marcus Hoelgaard, William Blumelevi, Erik Nostetter, Rasmus Tiller y Soren Wernsiol. Tanto Abramsen como Wernsiol pueden hacer algo. Astana con su equipo de navajillas, con Alberto Betiol, David Ballerini, Yevgeny Fedorov, Aaron Gate, Arjen Livings, Alessandro Romele y Mike Tunisen. Cofidis con Dylan Teuns, Pieta Legaer, Stanislav Aniolkowski, Jente Birmans, Hugo Peix, Alexis Renard y Eduardo Zamperini. Pinarello Q36.5 con Aimé Degen, Frederic Frisson, Emil Liepins, Kamil Maleki, Brent Van Moor, Fred Wright y Nikola Zukowski. El Tudor con el incombustible Trentin, con Haller, con Klukers, con Mayhofer, con Mozzato y con Pluimers. El Burgos Burpelet BH parece que ya ha confirmado con Clement Aleno, Dani Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, Wojtek Nimek, César Macías y Jan Valjasa en Vallar. Aquí estarán, yo creo que los que mejor se vean para la carrera. Veremos si son capaces de meterse en la fuga. En una carrera como esta, meterte en la fuga puede hacer mucho bien. Hay 100 kilómetros de llano donde tienen que pelear fuerte. Yo pelearía con todos los corredores para meterme en ese grupo, marchar con todos los que se puedan para adelante y luego intentar aguantar el máximo posible, porque es lo que te puede dar una mejor posición, la verdad. Venir desde el pelotón y hacerlo bien aquí es muy complicado. Además, como os decía antes, el posicionamiento y tal del Burgos y del resto de pro teams españoles no es que sea lo mejor, aunque lo hicieron muy bien, por ejemplo, el Burgos en las Terres del Ebre, cuando quisieron ellos ponerse a trabajar, lo hicieron muy bien, se puso todo el equipo adelante y dominando la carrera, pero claro, el nivel que hay aquí es otro cantar, no se puede llegar tan fuerte, pero yo creo que meter un par o tres corredores en ese grupo que se forme estaría bastante bien. Si de la calle y Cavia se pudiesen meter ahí, la verdad es que sería bastante bonito. Luego tenemos el Flander Valois con De Man, Langhoff, Van Autegem, Van Hemelen, Van der Storme, Van Hoof y Berkuel. Parece que por nombres no les conoces, que habría que hacerle de menos al equipo y tal, pero luego si tú te fijas en cualquiera de estas carreras, ves un grupo donde quedan 20, 30, 40 corredores y hay un Flander Valois en las 5 o 10 primeras plazas de ese grupo siempre. O sea que hay que tenerles en cuenta en estas carreras. Total Energies con Turgi, William Bonnet, Alexis Brunel, Florian Dauphin, Sandy Dujardin, Thomas Gashinari, Samuel Legou y el Universe Road Rockets con Lucas Kubis, Joren Bloem, Hartais de Vries, los hermanos Kopecky, Matis Rasenberg y Abraham Stockman. Kubis hizo quinto en Lesamín, noveno en Jaén, sexto en la No Quiere Coerse, pero luego Sanremo y Flanders Fields ha estado bastante lejos y en la Oblut también. Después del año pasado donde apareció ahí sorprendente haciendo ese sexto en la Onloop, haciendo noveno en Nokere, noveno en la Curne. Este año está un poquito más flojo. Así que ese es el monumento que nos espera esta semana, este fin de semana, el domingo concretamente, es la carrera. Tiene muy buena pinta, no puede ser de otra manera. La cosa es que aparentemente parece que va a ser un dominio absoluto de Tadej Pogačar, pero sabemos que estas carreras son muy traicioneras, que te puedes ir al suelo, que puedes tener una avería antes del segundo paso por el Quaremont y que salgas del Quaremont con 13 grupos por delante y a minuto y algo del resto de favoritos. Pueden pasar muchas cosas distintas. Sabemos que a Tadej Pogačar precisamente no le suelen pasar, pero hay que contemplarlas porque pueden estar sobre el tapete. Así que veremos lo que puede pasar y que luego Van der Poel es Van der Poel, Wout van Aert es Wout van Aert y hay que confiar siempre en ellos en que van a dar guerra. También tendremos a Mats Pedersen como invitado, así que veremos. Siempre es una carrera preciosa el Tour de Flandes, aunque estos 2 últimos años ya con el dominio de Tadej Pogačar
queda un poco más deslucida en favor de la Paris-Roubaix, donde todavía se le puede hacer frente al esloveno. Y luego durante esta semana tenemos la Paris-Camembert a través de Flandes, la Adélie de Vitré, el Gran Prix Analia, otro de Turquía, como siempre, el Gran Premio Miguel Indurain, la NXT Classic, los Blueclays del Artois, y luego es el Campeonato Nacional de los Emiratos Árabes. Y vamos a ver también la primera etapa de la Itzulia, que lo veremos el resto la semana que viene, pero el lunes ya se correrá la primera etapa. París-Camembert. Carrera 1.1, zona de colinas en la parte final, ahí en el circuitito alrededor de Libarot, Pays d'Or. No sé si Camembert es una zona o un pueblo concreto, pero no se llega a él, tampoco se sale de París. Ya sabemos cómo son estas carreras. Debemos en la parte final muros, 1 kilómetro al 5,9, kilómetro y medio al 6,1, medio kilómetro al 10%, kilómetro y medio al 6,1, kilómetro con 1 al 8,7. Se pasa por la línea de meta y luego está kilómetro con 1 al 6% y kilómetro con 1 al 8,7 antes de volver a la línea de meta, que es en llano. Tenemos el Universe Road Rockets con Adrian Meg, con Clement Venturini, que viene de ganar esta semana. El San Michel Preference Home Over 93. Polti Visit Malta, donde viene Andrea Mifsud, que ha hecho cositas interesantes. Giovanni Leonardi, Mirko Maestri, Fran Muñoz, Javier Serrano. Cofidis viene con Cocuar, con Benjamin Thomas. Clemente Izquierdo es otro buen nombre. Vienen las Van Rysel Roubaix, con Massim Jarnet y con Luis Hardwin, que les hemos visto hacer cosas este año ya. El Kerr Pharma con Brustenga, Azanza, Iker Gómez, César Pérez, Miquel Retegui, Nil Jimeno. El Euskaltel con Xavier Berasategui, Jordi López, Jonathan Lastra, Axel Van der Tuk, Iker Mintegui, Gochón Martín y Gary Ugarte. Luego el CIC Pro Cycling Academy, el Nice Metropol, Total Energies, que viene con Burgador, con Tomás Bonet, con Deletre, con Yusom. Luego el Veloz Cruen, Elite Foundations, el Bardiani HSF, que viene con Marcellusi, con Sanoncello. Grupama trae a Ewen Costiu, a Baptiste Gregoire, que no es román, pero bueno, a Enzo Paleni, son buenos nombres. De Caldón CMA CGM viene con Pierre Gotterat, con Thor Guzmestad, con Ovin Sparfel. Y Caja Rural con Edu Prades, Gorka Sorrarain, Iker Villar, Yuri Leitao, Javier Ibáñez, Francisco Joel Peñuela y Elan Lagón. Buenas posibilidades para los equipos españoles. Yo creo que vienen con buenos nombres a una carrera que no tiene tanto nivel. Sé que es cierto que está el Grupama y Cofidis con buenos equipos. El de Calón trae un equipo un poco más flojo. Luego está también el Univet y el Polti. Pero yo creo que los equipos españoles aquí pueden hacerlo bastante bien. Luego tenemos la Través de Flandes. La Dwarsdorf Vlaanderen. Es una carrera en Flandes, pero sin ningún tramo prácticamente de pavé o sin prácticamente. Tenemos el Hellestrat, Volkenberg, el Berchtenhout, yo creo que el Berchtenhout, el Noteberg, Jotón, Onderbossenastrat, luego de nuevo el Berchtenhout y luego Noteberg Jotón de nuevo, que el Noteberg Jotón se sube también en el Tour de Flandes. Luego está Leikenberg, Nokereberg, ahí en el paso por Nokere. Y luego la ascensión a Nokere, la que es final de la Nokere Coerse ahora. Y luego ya llanear hasta Varegem. En la Starlist, pues aquí tendremos mucho nivel. No estará Van Der Poel y no estará
Tadej Pogačar, pero sí que estará Wout van Aert, por ejemplo. Tenemos a Casper Asgreen, Michael Valgren, Luke Lamperty por parte del IF Education Easy Post, que la ganó el año pasado. Si recordamos, esta es la carrera donde el Bismarck reventó a todo el mundo, se marcharon 3 con Nelson Powles, intentaron hacerlo todo para Van Aert y Nelson Powles le robó la cartera en la meta en el sprint. Este año vienen con Wout van Aert, Matthew Brennan, Per Stranhagenes, Christophe Laporte, Pietro Matteo, Eduardo Affini y Axel Singel. Yo creo que Wout van Aert tiene una buena oportunidad aquí de nuevo para ganar. Matthew Brennan puede hacerlo muy bien. Está Christophe Laporte y Per Stranhagenes que lo están haciendo muy bien esta temporada. Así que Bismal y Sabaik máximos favoritos junto con el Lidl Trek. Alpecin viene con Philipsen para el 6 sprint, Tibor del Grosso para los movimientos y luego Gogel, Plotwright, Eddie Plancar, Jonas Ricard y Florian Senechal. Sudal Quick Step con Yves Lampaert, Paul Magnier para el sprint también, Casper Pedersen, Pepin Reinderick, Dylan Van Barley, Dries Van Gestel y Martin Schurek. Lidl Trek viene con Mats Pedersen, Jonathan Milan, Matías Nosgard, Soren Kragh Andersen, Matthias Bacech, Jacob Soderquist y Mats Balsey. Equipo comparable y posiblemente puede que hasta mejor que el del Bismarck y Sabaik. Pueden estar bien peleando por estas carreras. Por esta carrera, vamos. El Ineos tiene a Pipo Gana, a Kim Heiduk, Connor Swift, Arten Schmidt, Samuel Watson, Magnus Effel y Sam Welsford. Muy buen equipo también. Luego Lotto Intermarché trae a Arnaud Delis y Vito Bright. UAE trae aquí a Benoit Cosnefroy, a Florian Vermers, a Julius Johansen, Nils Politt, Antonio Morgado, Rune Herregots y Mikkel Bjerg. Auténtico equipazo. Como lo es el del Red Bull Bora con Lawrence Pitty, Arne Marit, Jarrad Drizners, Callum Thornley, Gianni Vermers y los hermanos Van Dyke. Grupama viene con Román Gregoire. El NSN viene con Vinny Girmay. De Caldón CMACG me trae a Oliver Naesen, esos viejos rockeros que nunca mueren. Pero viene con Tobias Luzandresen para buscar el sprint. Movistar trae a Iván García Cortina, Carlos Canal, Jomba, Lorenzo Milesi, Luis Aular, Gonzalo Serrano y Philip Maciej, que es buen equipo también. Bahrein Victorious con Matej Mohoric. El XDS Astana trae a Betiola, Gate, a Romele, a Max Canter, a Arjen Livings, Gleb Sirisa y David Toneati. 1X con Abrahamsen, Fredheim, Lolan y Warren Siol como grandes nombres. El Jacob viene con Jessa Sutherland, con Luke Durbridge. Un equipo un poco flojo el de Jacob, yo creo. Picnic Post NL trae a John Degenkolb, que ni se le ha visto. Ha hecho 14º en Bebelgem. Fue 60º en San Remo. Cofidis con Milan Fretin. Hugo Pasch, Dylan Teuns, buen equipo también. Tudor trae a Luca Mozzato. Pinarello trae a Sam Bennett y Quinten Hermans. El Pinarello Q36.5. Total Energies con Dujardin, con Turgis, Gachinar. El Universe Rose Rockets con Lucas Kubis, con Matías Kopecky y Tomás Kopecky. El Burgos Burpred BH viene con Alenó, Cavia, De la Calle, Fagúndez, Buglas, Kimnek y César Macías. Equipo bastante parecido al del Tour de Flandes. A ver qué pueden hacer en esta carrera. A ver si pueden asomarse aquí. A ver si Cavia y César Macías pueden intentar mantenerse en el grupo. Si De la Calle, Alenó o Fagúndez o Wojtek, Kimnek buscan irse por delante. Diferentes opciones para el Burgos, a ver si pueden llevar a cabo alguna de ellas, que ha sido una semana durita esta. Y vendría bien hacer por aquí que se vea al equipo. Y Flander Valois con Tom Kraft como gran nombre. Luego tenemos la Route Adélie de Vitré, Route Adélie de Vitré 1.1 en Francia. Equipos franceses sobre todo, viene Euskaltel con Berasategui, Genekin, Isasa, Luis Chatton, Axel Van der Tuk, Gary Ugarte y Jordi López. Caja Rural con Eduard Prades, Gorka Sorrarain, Iker Villar, Yuri Leitao, Javier Ibáñez, Francisco Joel Peñola y Elan Lagón. Iker Farma con Brustenga, Nil Jimeno, Iker Gómez, César Pérez, Miquel Retegui e Ibai Azanza.
Otra nueva opción para los equipos españoles, sí que es cierto que hay Cofidis, Decathlon y Grupama, pero el Loto viene con el segundo equipo, luego los otros son el Modern Adventure, el Bardiani, Polti, o sea, es una carrera donde pueden pelear los equipos españoles. El recorrido al final parece en el perfil mucho sube y baja, pero 880 metros al 4%, o sea, tampoco es nada espectacular. Lo que sí que es un circuito pequeño el de esta carrera. Gran Prix Alania, carrera en Turquía, punto 2, como las anteriores que hemos visto ya, hay muchas. No sé si esta acaba en llano o acaba hacia arriba, la verdad. Hacia arriba parece que ha acabado otros años. Veremos este año. Tampoco hay mucho que comentar. El Gran Premio Miguel Indurain, el circuito Estella de toda la vida, con ese final en Estella, en Lizarra. Después de pasar el Alto de Raúl, el Guirguillano, el Alto de Lezaun, el Alto de Muru antes de pasar por la línea de meta, con el Alto de Irache, luego el Alto de Raúl con el Alto de Muru, el Alto de Ibarra en la bajada y de nuevo paso por meta. Es una carrera con mucho desnivel. Estas son 3.431 metros de desnivel acumulado, 204 kilómetros. De aquí sí que vienen los equipos World Tour, no ha pasado como en el Terres del Ebre. Tendremos a UAE, a Bahrein, a NSN, a Movistar, a Lotto Intermarché, Red Bull Bora, Lidl Trek, Picnic Post NL, IF Education, EasyPost y XDS Astana. Luego los 4 equipos españoles y además estará Cofidis, Tudor, Total Energies y luego para completar Anicolor Campicarn y FAPEL Cycling. Una carrera bonita que es el 4 del 4, el sábado santo. Un bonito día para correr. Una carrera, como digo, bastante bonita. Luego está la NXT Classic, que es una clásica llana. Es punto pro esta. Es punto uno. Hostia, pues tiene muy buena participación, ¿eh? 6 equipos World Tour, sin los nombres más grandes, quizá Mauro Smith y Tibor del Goroso. Pero una carrera que se debería decidir al sprint a priori, no sé. Movistar viene con el Academy aquí a esta carrera. Se van a dar buen aprendizaje el que van a tener aquí el Movistar Team Academy. Además, sin ningún corredor del primer equipo. El NSN también trae el equipo de desarrollo. Pues buena participación, pero los grandes nombres, eso, Tibor del Grosso, Mauro Smith. Y como sprinters, así grandes, es que no veo a ninguno, la verdad. Así que veremos cómo se desarrolla esta carrera. Luego tenemos los bucles de l'Artois, que son 1.2 en Francia. Ya hemos visto más carreras así. No, el equipo de desarrollo del Grupama. Está también el del Sudal. Y poquito más. Y luego comienza la Ichulia con la crono de Bilbao, que es lo que habrá el lunes que viene. Ya vendremos aquí con los resultados, con estos 14 kilómetros, con esos 2,4 kilómetros iniciales en Santo Domingo, subiendo al 7%, y luego bajada para llegar a la rampa final saliendo de la ría hacia el parque Echevarri, me parece que pone. Buena ascensión esta de Santo Domingo. No sé si la hice yo en coche cuando estuve en Bilbao y la última vez, la verdad. Diría que sí, que es por donde subimos nosotros.
Y luego la bajada bastante sencilla, a priori extendida. Y luego aquí la parte final donde ya se llanea por dentro de la ciudad, por al lado de la ría, por enfrente del Guggenheim. Para llegar al parque. Voy a ponerlo en el Maps. Segundo no se vea la mía casa. El Parque Echevarría, aquí es donde se acaba y la subida. La subida de Santo Domingo que se hace por aquí. Por esta calle y luego se sube por aquí. Nosotros es que subimos por un caminacho. Para atajar, no sé si subiríamos por aquí o... Será un camino de mala muerte, la verdad. Por donde subimos para dar a esta subida y luego... Sí, sí. O sea, que esta subida ya la he visto. Pues era bastante empinadica, la verdad. No os voy a mentir. Y con eso empezará la Itzulia y ya haremos la previa... Mierda, para ti, hombre. La previa del próximo día, aunque parece que hay Starlist. Veremos. Veremos el próximo día más concretamente cuando estén todos ya oficializados los nombres. Y para acabar, como todas las semanas, vamos a ver el ranking de la UCI, donde tenemos al UAE como líder con 2.600 puntos de ventaja ya sobre Red Bull Bora. Y el Bismali sabéis que es tercero a 400 puntos de Red Bull Bora. Luego, equipos que entrarían en el World Tour tenemos pero claro, esto es para el trienio. Tenemos a Tudor duodécimo, a Pinarello Q36.5, que es decimocuarto, y Cofidis, que es decimoctavo. Equipos que saldrían del World Tour ahora mismo serían Movistar Team, que está vigésimo, Grupama FJ United, que está vigésimo primero, y el Picnic Post NL, que está vigésimo sexto, aunque parece que se está recuperando un poquito ya. En cuanto al top 30, los equipos del Pro Team que recibirían invitaciones ahora mismo, Tudor y Pinarello irían a todo el World Tour. Son tres, de hecho. Iría Cofidis también a todo el World Tour. Luego Universe Rose Rockets y Total Energies recibirían todas las invitaciones a lo punto pro. Y luego para las grandes vueltas podrían ir Burgos, Caja Rural, Kerpharma, Polti y Euskaltel. Petrolike y Ruya Insurance estarían quitando aquí un par de puestitos a equipos como Bardiani o MBH Bank, que de momento les está costando sumar más que estos equipos. Hay que prestar atención también a Linium Star, que está por ahí, al equipo de desarrollo de Astana, Terengganu, todos estos con estas carreras que sabemos por ahí, por Tailandia, por China y por todos esos sitios van sumando. Y cuidado porque pueden poner en algún aprieto a algún equipo. Muy bien Euskaltel, que ahora ya tiene 80 puntitos de margen con el descenso, que está bastante bien. Burgos muy, muy asentado este año desde el inicio. Caja Rural y Kerpharma, que ya se establecen ahí 24 y 25, bastante, bastante bien. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Esto es toda la información de ciclismo de esta semana. Hemos tenido una exhibición de Van der Poel que le acabó pasando factura. Un Van der Poel versus Van Aert que estuvo bastante bonito y que al final se solucionó con una victoria de Philipsen por detrás. Hemos tenido un Vingegaard en la vuelta muy muy fuerte, que ha estado por encima de todos los rivales sin lugar a ninguna duda. Hemos visto a un Evenepoel que sigue ofreciendo dudas, aunque le hemos visto mejor que en el UAE. A un Lipovic bastante más sólido que su compañero. Y un Pizco que estaba bastante bien hasta que se fue al suelo, con lo cual tampoco sabemos cómo está en montaña. El que deja muchas, muchas dudas. Por cierto, que no hemos hablado
de ello es Joao Almeida, que ha sido 38º y que no se le ha visto absolutamente nada en toda la Vuelta a Cataluña, ¿eh? Sí que hizo tercero en el Algarve y segundo en Valencia, pero lo de esta Vuelta de Almeida, cuidado porque se supone que no va a correr nada más hasta el Giro y esto ha dejado más dudas que cualquier otra cosa, ¿eh? Esta Vuelta, así que veremos a ver porque en ese Giro si nos planta este Almeida, Vingegaard puede tener una carrera a priori bastante fácil para él. Pero bueno, todo se andará, veremos qué ocurre de aquí en adelante. Tenemos ahora mismo un monumento, la semana que viene otro monumento, además de tener la Itzulia, y luego tenemos todas las Ardenas, y luego ya tendremos Romandía y después el Giro. Así que vamos paso a paso. Ya sabéis, el lunes que viene volvemos con más ciclismo. Como es Semana Santa, no haré streams más que mañana, entiendo. Así que tampoco habrá demasiado contenido, tampoco en vídeos ni nada. Y nada, el lunes nos vemos y analizamos un